Estás escuchando Así Sucede Querétaro. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y además le agradezco muchísimo al maestro, abogado, José Antonio Ugalde, que obviamente también con una larga trayectoria de la que ya también le refería yo hace unos momentos, obviamente para hablar de un tema que me parece también importante y que tiene que ver con las modificaciones y propuestas a la modificación del artículo 19 y que refiere a los delitos graves y la prisión preventiva oficiosa, que obviamente pues sin duda va a incidir de manera directa en lo que tiene que ver con la vida cotidiana de todos, aquí en Querétaro y también a nivel nacional. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, estimado Aurelio, con el gusto de saludarte y compartir unos temas muy importantes contigo. Como siempre, muchas gracias. Y refería nada más parte de la currícula del maestro José Antonio Ugalde. Tiene especialidad en Derecho Penal, maestría en Derecho Penal, diplomado en Resolución Alternativa de Conflictos, Sistema Penal Acusatorio, oralidad en materia familiar, es miembro de la Barra Hispanoamericana de Litigación, miembro también de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, estuvo adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, instructor de Seguridad Pública en los municipios de Querétaro, El Marqués, Huimilpan, Corregidora, miembro de diversos consejos locales de honor y justicia, docente de diversas instituciones de educación superior, integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción para el periodo 2017-2020, ha dirigido también y es director jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres, Campus Ciudad de Querétaro, donde actualmente se desempeña también como director ejecutivo y representante legal de esta institución educativa de la Universidad de Londres. Pero el tema hoy de fondo y que además nos llama la atención de lo que significa y representa este artículo 19, maestro José Antonio Ugalde. ¿Qué tenemos que entender los ciudadanos comunes y corrientes en esta materia, maestro? Aquí lo importante es decirle a la gente que nos escucha, querido Aurelio, sí, que el viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación ya esta adición, esta reforma constitucional, el segundo párrafo del artículo 19, que lo que hace es ampliar el catálogo de delitos que se consideran graves para meritar una prisión preventiva oficiosa. Sí, sí, sí. Estamos hablando de alrededor de 10 delitos que sí se aumentan, pero aquí lo interesante es que la gente entienda que la podamos dividir, ¿no? Es una reforma que está cargada de dos mensajes, ¿no? Un mensaje jurídico, que es el que hoy queremos platicar, y por otro lado un mensaje político o electoral, ¿no? Que es dar respuesta a muchos de los temas del actual presidente de la República, sí, muchos que nos dejan de estos delitos insatisfechos a los abogados. Si bien es cierto, hay 90 días de una vacatio legis para que esto se pueda reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí. Si bien es cierto, se tiene que cumplir y adecuarse. Llama la atención, ¿no? Que ya está autorizado, ya está aprobado, ya está publicado y ahora hay que cumplirlo. Pero sí, claro, si te parece, ya vamos platicando de qué figuras estamos hablando. De esos 10 delitos que ya comentaba, profesor. Sí, exactamente. Esto nos afecta de manera directa. Vamos a hablar de Querétaro, ¿no? Desde luego de todas las entidades. Localmente hay un delito, por ejemplo, que es el robo a casa habitación, que está tipificado en Querétaro en el artículo 182 en relación con el 183 del Código Penal del Estado. Sí. Este delito ya existía, ya existe, se sigue aplicando y como sabes, el legislador ya lo estipuló y el Ministerio Público y los jueces no pueden inventarse figuras análogas, es decir, como que se parece a este, ¿no? Si tú ves la redacción de la reforma, habla del artículo, habla del delito de robo de casa habitación, fíjate como una palabrita, ¿no? Lo que siempre hemos visto en las universidades, cambia absolutamente todo. Sí, sí. ¿A cuál se parece? Y no podemos estar pensando en analogías, ¿no? Sí, claro, tiene que ser muy particular. Muy específico. Sí, entonces, claro, imagínate que hace unos días en Querétaro, pues fue de impacto y sigue pasando, ¿no? Este robo y este homicidio, artero, homicidio a 2 personas de la tercera edad, sí, muy distinguidos, muy ubicados por Querétaro, queridos, ¿no? Muy queridos. Muy queridos. Sí.
una serie de delitos ahí de alto impacto en una zona muy ubicada en Querétaro. Digo, todo el estado es importante, pero las circunstancias en las que se da. Creo que en ese delito no habría mucho que discutir en que se justifique la prisión preventiva oficiosa, es decir, que el juez, con elementos mínimos probatorios que el Ministerio Público le allegue, pueda asegurar a estos sujetos para que no se dé este retroceso del que algunos abogados hablan, ¿no? Me parece que en este delito en particular, suponiendo que es el delito de robo a casa habitación y no de casa habitación como está redactado, donde nos llama mucho la atención dónde están los asesores, ¿no? ¿Dónde están las personas calificadas? ¿Es un error? ¿Es alguna mala redacción? Creo que es una mala redacción, pero estamos hablando de una reforma constitucional. Imagínate que en Querétaro siempre hemos distinguido como una entidad con una historia fuerte jurídicamente, con una de la Constitución. Ahorita estamos con el sistema Cosmos trabajando muy bien, está muy bien aceptado, no lo dice tu servidor, lo dicen los estándares nacionales e internacionales. Hace un par de días se entregan distinciones al sistema penitenciario y claro que impacta, ¿no? Porque aquí se trata de que algunos ya han opinado y es probable que así suceda, que se van a llenar otra vez las cárceles, ¿no? De personas inocentes. Y no se trata tampoco de irnos a la alarma, ¿no? Creo que quien comete delito de robo a casa habitación, como en este supuesto que te decía, con violencia, que además llegó a homicidio, me parece que está más que justificada la prisión preventiva oficiosa. Sí, creo que es un error de redacción. Debería decir robo de casa, robo a casa habitación. Y no como dice ahora el texto, es robo de casa habitación. Es un error que parece pero bueno, de vergüenza. Yo sí lo diría con sus letras. En una reforma constitucional. Sí, ¿dónde están los especialistas, no? ¿Dónde están los especialistas? Otro, si me permites, que es el de abuso sexual en contra de menores. Creo que tampoco hay mucho que discutir. Quien escuche esto, por supuesto que estaría de acuerdo. Estamos hablando de menores, de seres en desarrollo que hay que proteger, ¿no? Todos, por supuesto, tenemos hijos, tenemos nietos, sobrinos, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿De qué se trata? Hacemos referencia a los abusos deshonestos. Es una pregunta, ¿no? Ahí donde diríamos, ¿dónde está la redacción? El legislador debe ser muy preciso porque estas figuras no se pueden aplicar por analogía, y menos en una materia, Aurelio, donde sabe la gente que nos escucha que estamos hablando de un bien jurídico tutelado, protegido, que es el más importante junto con la vida y la salud, ¿no? Estamos hablando de la libertad de las personas. Sí, por supuesto, y tú en tus estudios has desarrollado justamente y has detectado por lo menos, ¿qué diríamos? 10 errores de lo que tendría que ver justamente con esta reforma constitucional. Por lo pronto, los que me preocupan en inmediato, porque además aquí vivimos, ¿no? En nuestro querido Querétaro, es esta redacción equivocada. Insisto, se tienen 90 días, porque si no, no se va a poder aplicar esta reforma, ¿no? Se publicó el día viernes pasado y tenemos que hablar y decirle a la gente pues las cosas como son. Entonces, habrá quien nos escuche y diga, por supuesto que se deben aumentar, ¿no? Porque está esta percepción de inseguridad en Querétaro y en todo el país, el tema del fenómeno de la famosa puerta giratoria, ¿no? Donde tardan más los policías, en que los sujetos ya los ves al día siguiente otra vez delinquiendo, y eso también aumenta la sensación de la propia inseguridad y al rato está ojo por ojo, ¿no? Y de que aleja a la justicia, aleja a la percepción de los mismos ciudadanos. Exactamente. ¿Cómo dice y cómo debería decir entonces, por ejemplo, en este caso específicamente de los delitos o de los abusos a menores? Yo creo que en el caso de Querétaro las figuras que ya están contempladas son suficientes, es decir, estamos hablando de que el legislador local ya lo tiene previsto de hace años, se han hecho reformas. Para eso son las reformas, no estoy diciendo que esté mal todo, estoy diciendo que se tienen que actualizar. En lo personal sí estoy de acuerdo con aumentar el catálogo de delitos graves, por la percepción que estamos viendo, ¿no? La sensación de las personas. Imagínate un padre de familia que de repente entran a robar su casa, violan a la hija, o lesionan simplemente a la persona. Estamos hablando del área de mayor intimidad de tu vida, ¿no? Tu casa, tu familia, claro. Son bienes muy delicados. Bienes más preciados que puedes tener. Y que de repente por ahí 1, 2, 3 o 10 desgraciados se metan a tu casa a robar, pues sí está alarmante, ¿no? Por supuesto. Y la tercera figura, Aurelio, si me permites, es esta de que se denomina violencia sexual, ¿no? Ahí tratamos de adivinar a qué se quiso referir el legislador.
porque al final del día estamos pensando más bien en medios comisivos, ¿no? Ajá. Están ya muy previstos los delitos graves. Estamos hablando del delito de violación, por ejemplo, el secuestro, el homicidio. Creo que está más que justificada. Y tipificados. Y tipificados. Ya están previstos y se está trabajando en ese sentido. Sí. Querétaro, de hecho, que la gente lo sepa, es de las entidades que más efectividad tiene cuando un ministerio público solicita la vinculación a proceso, y más aún cuando los jueces consideran que hay condiciones particulares para justificar una prisión preventiva oficiosa. Lo que la gente debe entender aquí es: prisión preventiva oficiosa no es juzgar al sujeto, no es eso, ¿no? Es simplemente asegurarlo, porque existen circunstancias que justifican plenamente a criterio del juez un control para proteger a la sociedad. Correcto. Pero por supuesto a las víctimas también que fueron pasivos de estos delitos graves. Que son más que suficientes, digamos, para que después se inicie el proceso judicial correspondiente, pero mientras, para asegurar a la misma sociedad. A la sociedad, a los ofendidos, a las víctimas y al mismo imputado, ¿no? Claro, porque imagínate, estaría expuesto por ahí a que alguien más lo pueda agredir. Entonces creo que estas figuras como tal están mal redactadas, están mal previstas, pero el sentido como tal, la exposición de motivos, si tú la lees, es muy romántica, ¿no? Suena bien. Las otras figuras, si también me los permites, vamos a mencionarlas rápidamente. Hay el robo de hidrocarburos, ¿no? Tema electoral. Fue una promesa del presidente. Parte política de la que todavía no iban sus 100 días. Ajá. Y esa parte ya está justificada, ¿no? Ajá. Otra que tiene que ver con la desaparición forzada, creo que tampoco hay discusión ahí. ¿Cuántas personas a nivel nacional han perdido a sus familiares o les han privado de su libertad y siguen sin aparecer? Ya no digas vivos, ¿no? Hay gente que por lo menos espera o tiene la esperanza de que se sepa dónde están sus restos, ¿no? Donde sea. Estos delitos de figuras federales, por ejemplo, también hay uno de ejercicio abusivo de funciones. ¿Qué es, no? Que se nos explique. Hemos entendido en Querétaro que hay catálogos específicos de delitos cometidos por servidores públicos. Es una ley incluso. Vamos a llamar esa tercera gran reforma de la que estamos platicando, Aurelio. Pues se suma, ¿no?, a la segunda, que fue lo de la Guardia Nacional, que es otro tema polémico, aparte, ¿no? Otro tema aparte. Y la primera sobre extinción de dominio, recordarás que por ahí supuesto, se dice, aquellos delitos donde se ven involucrados servidores públicos y se pone en riesgo, se afecta la economía nacional. Y no ha pasado gran cosa, ¿eh? Yo sigo por ahí viendo exgobernadores, todos lo sabemos, con un enriquecimiento tremendo. Exfuncionarios, y de repente te das cuenta que tienen multas de 9,000 pesos, de 100,000 pesos, cuando son de risa. Entonces, eso, el riesgo que tenemos es un hartazgo, ¿no? Un hartazgo social. Entonces digo, las demás figuras, por ejemplo, esto de uso de programas sociales con fines electorales, perdón, pero tiene un mensaje 100% político. Yo me iría más al tema de las figuras que nos impactan en lo local, ¿no? Que son estas que creo que sí están mal redactadas. Ya comentabas al principio. Exactamente. Pero es responsabilidad ahí de los legisladores a nivel federal. Es que los legisladores lo hicieron muy rápido, de repente, sin el cuidado que merece y que requiere una reforma constitucional, mi querido creo que no, creo que eso es lo que acabas de decir, es fundamental, Aurelio. No se tuvo el cuidado suficiente. Mira, no es un tema de hoy, ¿no? Es de muchos años. Hemos pensado algunos ciudadanos, como tú, como yo, como quienes nos escuchan, que pues mejor le pagamos al asesor, ¿no? El asesor es el que hace el trabajo, el asesor es el que lo va puliendo, y el otro señor nada más firma. Bueno, paguémosle nada más al asesor o hagamos que el legislador sea el propio asesor, ¿no? Sí hacen falta los asesores. Tú recordarás en el sexenio de Fox, donde esta figura emblemática de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y la gente veía disparates, veía ocurrencias, ¿no? Ahora nos está pasando, ¿no? Escuchaba hace poco en el Colegio de Abogados alguien decir, un colega, las locuras del emperador, ¿no? Pareciera que se está trabajando con legislaturas a modo, con ciertas ocurrencias, muchas buenas decisiones que se han tomado, pero esta en particular, que impacta la seguridad y la propia percepción, me parece muy delicada. Y que tiene que ver además con la vida cotidiana, porque se está convirtiendo en una ley que obviamente debe regular los destinos y debe regular también las formas en las que se puede impartir en un momento determinado justicia, que eso es para lo que obviamente tiene que funcionar este sistema jurídico en nuestro país. Sí, de eso se trata, Abel. Entonces, pues que la gente sepa que vamos a estar muy atentos en las universidades, en los colegios de abogados y profesionistas, de lo que esté pasando. Démosle este tiempo, ¿no?, de los 90 días que se tienen como plazo perentorio, para que se pueda armonizar los códigos locales
y por supuesto el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a este segundo párrafo del 19. De este segundo párrafo del 19, que obviamente tiene que ver justamente con estos 3 de 10 de los que comentaba muy brevemente, por lo menos el maestro y abogado José Antonio Ugalde. ¿Qué van a hacer los abogados o cómo lo van a retomar o cómo lo van a hacer la convocatoria para que los legisladores se den cuenta de estos, pues tú decías, disparates jurídicos que se pueden convertir también en disparates políticos, mi querido José Antonio? Sí, van exactamente de la mano. Nada más, si me permites brevemente comentar, hubo foros de consulta y de eso se trata, ¿no? De socializar las decisiones. Y no, a veces como ocurre, es que la gente opinó, la gente escuchó. Hay quienes han opinado que son simples simulaciones, ¿no? Esto de llamar especialistas a escucharlos, pasan 2 horas y gracias, ya se le tomó en cuenta. Y cuando vemos la redacción de la reforma, no es así. Te decía, en el caso concreto del robo a casa habitación, creo que no hay discusión, los delitos contra los menores, todos estamos a favor de que se castigue la corrupción. Sí, claro. El tema de los fines electorales o el uso indebido de recursos con fines electorales, robo de hidrocarburos, el asalto en carretera, el robo de transporte, todo eso estamos de acuerdo porque todos tenemos esa vida cotidiana que mencionabas, donde nos afectan directa o indirectamente, ¿no? A través de un amigo, a través de un hermano. Creo que estos foros de consulta son los que vamos a tener, te lo comento, en los siguientes días en Querétaro por lo menos, y ojalá se haga una réplica nacional, ¿no? Se trata de que todos seamos un observatorio nacional, todos seamos observatorios ciudadanos. Cuando te das cuenta que un observatorio está adscrito a X o Y, cámara, sector o incluso dependencia, yo dudé un poquito de la objetividad, ¿no? Claro. De repente hay un mensaje que no es ad hoc a lo que está pasando. Sí, claro, y esto es más allá de lo que puedan aportar los expertos, los especialistas en la materia, los jurisconsultos y expertos en este caso, que bien lo conocen en la misma práctica cotidiana de litigio jurídico, pues es importante también que haya una convocatoria para que los mismos ciudadanos nos demos cuenta de los errores que de repente cometen los legisladores, que hacen y se avientan a una reforma constitucional sin que esté debidamente ni siquiera consensuada y mucho menos que la hayan revisado mínimamente para que lo podamos también nosotros considerar como una obligación constitucional, mi querido. Sí, nada más para que lo tengamos bien claro, ya para concluir esta parte. Fueron casi 400 diputados y de todas las fuerzas políticas, no quiero mencionar, obviamente hay una mayoría, ¿no? Que todos sabemos en qué sentido va, pero también hubo legisladores que originalmente se oponían, hubo sus propios líderes de bancada que dijeron en estas discusiones, pues hagan un voto en conciencia, ¿no? Es decir, lo que ustedes decidan, se va a respetar. Y estamos hablando de 377 votos, si no mal recuerdo, que por supuesto que legitima la decisión y además las legislaturas de los estados, por supuesto que fue más de lo que se requería, ¿no? Eso de prácticamente 20 legislaturas. Entonces, ¿hay una legitimación legislativa? Sí. ¿Hay una explicación, una justificación? Sí. Y hay una exposición de motivos, te repito, que si la lees, pues hasta te la crees, ¿no? Claro. Pero quienes en el día a día, en las universidades, en los tribunales lo vivimos, por supuesto que nos damos cuenta que tiene muchas carencias, aun cuando, insisto, el mensaje sea por una parte jurídico y por otra parte político que sirve para hacer este análisis, esta reflexión. Aquí están abiertos los micrófonos con mucho gusto para que podamos hablar en voz alta de estas diferentes voces, de estas interpretaciones que se hacen en materia jurídica y que nos sirva también para que los ciudadanos vayamos dando cuenta de qué es lo que tenemos y a qué nos podemos enfrentar en un momento determinado si no corregimos o si no se corrige en tiempo y forma, como ya lo está señalando el abogado José Antonio Ugalde Guerrero, justamente este tipo de situaciones que sin duda alguna a todos nos van a generar alguna afectación porque es el marco constitucional que nos da vida y sustento, por lo menos en nuestra vida social, mi querido José Antonio. Pues entonces nada más finalmente decirle a la gente que nos escucha que en estos foros de consulta que se hagan, que participen, que lleven sus voces, sus opiniones y sobre todo que nos enteremos. A mí me molesta mucho y a muchos colegas también que la gente opine de manera parcial, de manera irresponsable o a partir de lo que le ocurre o le está ocurriendo
daño en sus intereses, ¿no? Claro. Abramos la mente, opinemos y en ese sentido veamos cómo funciona, tiempo al tiempo, como dicen. Estos 90 días son muy importantes porque si no, insisto, no se va a poder aplicar. No se va a poder aplicar, pasan los 90 días y esto ya se quedó firme, digamos, en la reforma constitucional. Exactamente. Bueno, y luego hablaremos de la reforma educativa, que ahí traemos otro galimatías, mi querido otro abogado, tema que venimos que platicar. Y luego de la Guardia Nacional, ya te invito, te late esto. Sí, como no, platicamos esto mucho también, sus temas. Experto además en este y otras materias, el maestro y amigo José Antonio Ugalde Guerrero. Él es el director ejecutivo de la Universidad de Londres y pues importante sobre todo en este tema que tiene que ver con esta reforma constitucional, el artículo 19, que tiene que ver con la prisión preventiva y los delitos graves que obviamente requieren una prisión preventiva oficiosa de parte de las autoridades. Como siempre, su opinión la más importante, ahorita la comentamos con todo gusto y seguimos adelante. Gracias, maestro José Antonio Ugalde, que tengas buen día. Gracias a todos, buen día. Realmente, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, hacemos una pausa, 238-3800 para que se comunique con nosotros y en WhatsApp en el 442-586-1011, en Así Sucede Querétaro, con la fuerza de la verdad. La pausa y regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad.